Gracias, buenos días por acompañarme nuevamente. Gracias, les agradezco que se tomen este tiempo, que nos escuchen, porque sin ustedes no podríamos estar aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante. Ya saben que a mí me toca el área de la salud y hoy vamos a ver todo lo que es lo emocional, las improntas de la vida. Vamos a manejar ese tema con Nasser Garza. Ya saben que es un compañero que ha estado en muchas ocasiones aquí, que es terapeuta y tiene una gran gama de cursos y sobre todo experiencia desde muy joven. Él empezó dando clases de yoga y terapias y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, bienvenido Nasser, muchas gracias. Muy buenos días, Gina, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme, pues aquí acompañándolos en esta bonita mañana y pues definitivamente es un tema muy interesante el que vamos a manejar hoy, que anteriormente ya lo habíamos comentado sobre la importancia central de las emociones. Quizás es un tema muy trillado por muchas personas. Y muy extenso. Sí, pero en realidad hoy vamos a revelar, a develar lo que es realmente la sanación. ¿Y qué diferencia hay entre curar y sanar? Hay una gran diferencia. La gente confunde. O que la enfermedad es mala. No es mala la enfermedad, no es mala. Vamos a dilucidar varias cosas en este tema de hoy y pues muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo y colaborando pues a desarrollar conciencia, ¿no? en la gente, porque realmente pues más conocimiento nos hace más libres y sobre todo concientizarnos de nuestras situaciones, ¿no? Sí, nos sana. Así es. Bueno, ¿qué es improntas para empezar ya con el tema? Pues mira, el tema de hoy, Gina, se llama las improntas de tu vida. La palabra impronta es muy interesante porque hay una rama muy interesante de la biología, que es el estudio de los animales, el estudio del comportamiento de los animales. Ajá. Y ese estudio, esa rama, se le llama la etología. Estudia el comportamiento para entender a los animales. Y la etología utiliza un término, de ahí proviene. De ahí se acuña o se extrae el término impronta. La impronta es cuando un animalito nace y observa a su madre en el nido o etcétera, un mamífero, se genera una impronta en su cerebro. Y la impronta es un vínculo emocional. Por eso se dice que las personas que ven nacer en su lecho a un animalito, un gatito, un perrito, un pato, un pájaro, este animalito inmediatamente cree que tú eres su mamá o su papá. Es como una conexión. Conexión inmediata. Es una impronta. Sucede como una fotografía que se graba de una manera muy fuerte, para no confundirnos, en una parte muy profunda de la mente, ¿no? Y esto se acuña en el término emocional de las cosas que pasamos y nos suceden en la vida. Cualquier situación traumática o opuesta, también muy feliz o de euforia, genera una impronta, un vínculo con ese evento, ¿sí? Y esa impronta es lo que realmente nos define como seres humanos. El conjunto de improntas, el conjunto de eventos que saltan a la línea inercial, que saltan a la línea común, eso es lo que nos define como personas, ya sea estos buenos o malos. Eso es una impronta, es un vínculo emocional con un evento que nos ha pasado. En otros términos lo usan como un implante mental, ¿sí? Como un circuito que se graba en el subconsciente. En otras teorías, por ejemplo, como esta teoría de Don Juan, de los libros que es del chamán, ¿verdad? Ellos hablan del anclaje. Castañeda. Ellos hablan del anclaje, te anclas, como un ancla, ¿no? Sí. Y está muy bonito ese término del ancla. ¿Por qué? Pues porque tirar un ancla en el mar es quedarte ahí, ¿verdad? Varado. ¿Qué significa? Que el océano es una muy bonita y muy exacta representación de la mente humana. Si yo tiro un ancla, es un lazo emocional con una situación en mi mente, ¿sí? Entonces, otros lo llaman como anclajes, ¿no? De hecho, en la programación neurolingüística se habla de anclajes, pero
El término más moderno, más correcto sería la impronta, porque esto es un arte de encontrar la impronta y poder determinar qué es lo que nos aqueja. ¿Y por qué la impronta es la parte central de la sanación? Pues lo iremos viendo a través del programa cómo cualquier situación física que nosotros tengamos que no haya sido infringida, cualquier enfermedad que no sea infringida, que aparezca o emerja en nuestro cuerpo y que no sane por completo, o reincida o reaparezca, siempre está enlazada con una impronta que no hemos trabajado, que no hemos desprogramado. Es como lo que dicen, es que mientras no trabajes ese odio con tu mamá o con tu papá o con, pues nunca vas a tener una, no sé, una buena relación con los demás, o una buena pareja, o nunca vas a sanar de tu corazón, de tus problemas cardíacos. Y esto no tiene nada de accidente decirlo. Esto ya se ha comprobado hasta de manera científica. Por eso la impronta, encontrar la impronta clave, realmente se presenta como pues la nueva era de la sanación integral de un ser humano. De otra manera, no hay sanación verdadera. ¿Sí? Esa es una impronta. Ok, estaba escuchando a David Duarte, otra persona que también trabaja mucho esto, que decía que la emoción no es mala, el problema es el sentimiento. Correcto. Porque el sentimiento es el resultado de lo que te afecta en la emoción. Es correcto. Sí, la emoción es una situación natural, ¿no? Sí. Como el miedo. Dicen, es que el miedo es malo. No, no es malo. No, claro que no. El miedo es una reacción natural a una respuesta de la evolución, ¿sí? De aprender qué es lo que es peligroso y nos defendemos, ¿no? Nos avisa, el miedo nos avisa qué es lo que está pasando, pero no es malo. Lo malo es las malformaciones del miedo, las caras torcidas del miedo, como es el pánico, la ansiedad, el horror, el terror, la ansiedad. Esos son malformaciones del miedo. La emoción no es mala, igualmente dicho. El sentimiento o todas las caras o malformaciones de la emoción se le llaman sentimientos, y esos sentimientos se pueden generar diferentes conexiones a nivel biológico con las que vamos arrastrando o que nos acompaña en nuestra vida y nos define como personas, ¿verdad? Claro, entonces las emociones, o más bien el cómo reaccionamos a las emociones, que serían los sentimientos que vienen en consecuencia de esto, es lo que nos enferma. Es lo que nos enferma. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen 1, que aquí te puedo mostrar, ahorita nos pueden desplegar, cómo una persona al reaccionar tiene un sentimiento, ¿no? Tremendo. Sí. Ahorita pues ya cuando lo desplegamos, ya podemos observar cómo en esta imagen, fíjense cómo se ve claramente, ¿no? Cómo la persona le lastima. Aquí está muy claro, ¿no? La persona escuchó algo que le lastima seriamente. ¿Cuántas personas no tenemos esta imagen representada, no muy clara? Nos lastima y va al subconsciente que le duele, pero primero, fíjate cómo reaccionó, como que, ouch, me dolió lo que me dijiste. Está muy clara la imagen. Y luego atrás, en el subconsciente, está gritando, llorando, está como triste, ¿sí? De dolor guardado, aunque la cara frontal aparenta estar todo bien. Fíjate cómo muchas personas de nosotros ponemos esa cara frontal, todo está bien, pero sigue gritando constantemente nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Y esto cuando sucede, se graba, se impacta en el cerebro, como podemos ver en la imagen 2. En la imagen 2 podemos ver cómo sucede este impacto tan tremendo, y mira cómo se genera lo que le llaman los neurólogos un mapa sináptico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las conexiones neuroeléctricas generan un circuito específico y totalmente relacionado a lo que me acaba de pasar, ya sea de felicidad o ya sea de tristeza, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se graba sinápticamente en el cerebro tu emoción y ahí se queda. Ahí se queda grabado, es lo que llamamos circuitos, ¿no? Malignos o implantes. Y esto es la impronta. Me impactó algo y se grabó en el cerebro de una manera directamente proporcional a lo intenso del asunto y de la situación, ¿verdad? Por eso no es lo mismo un susto pequeñito, que nomás ahí lo traigo guardado en mi mente, en mi subconsciente. No es lo mismo esto a una situación de un susto muy fuerte que llega a las personas a desmayarlas. ¿Por qué el desmayo? Porque la realidad no puede ser
procesada eléctricamente por el cerebro. Entonces, como defensa, el cerebro se desconecta. ¿Sí? Se desconecta, es como un fusible. Sí. No soporto este nivel emocional eléctricamente y me desconecto. Hay gente que a lo mejor no llega al desmayo, pero sí llega con ataques de ansiedad y empiezan a respirar y no puedo y me privo, ¿no? Hay gente que le da epilepsia, ¿verdad? Después de un evento muy fuerte. Y aquí vamos a entender cómo y por qué sucede. Aquí van a entender los televidentes por qué razón sus enfermedades no han sido sanadas, solo controladas. O han curado sus síntomas, pero no han entendido por qué no sano, o sea, por qué me reaparece mi problema de mi padecimiento. ¿Sí? Entonces aquí vamos a entender en este programa por qué razón. Y esto es entender que porque sucedió una impronta. ¿Ok? Entonces básicamente, ¿cómo explicamos la impronta? Mira, yo te voy a preguntar, Gina, ¿qué pasa cuando en la casa hay un bajo voltaje? ¿Cómo se ponen los focos? Disminuye la luz. Disminuye la luz, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos con los focos, la luz normal, y de pronto hacen esto. Apagan y prenden. Apagan y prenden. Muy raro. A eso le llamamos picos de voltaje. Sí. En la vida tenemos un voltaje como el foco de tu casa, ¿sí? Imagina que tu mente es tu casa, tu mente. Sí. Y la luz es la forma de procesar las cosas y la realidad con la que vives. Entonces, por ejemplo, sacar cosas de la nevera, del refrigerador, no sé, ir al baño, bañarte, genera un voltaje normal en tu cerebro soportable, común, corriente, normal, Sí. con el que estamos acostumbrados a lidiar. Y eso no, Cotidiano. sí, exactamente. Y eso no trasciende, ¿no? Pero cuando de pronto tenemos un choque en el carro en la calle, se genera, de estar en un voltaje el cerebro de esta manera, se genera un pico de voltaje. ¿Sí? Este pico de voltaje puede ser positivo o negativo. No hay más. No existe otro. Positivo o negativo. Esos picos de voltaje nos impactan. Generamos una impronta. Ese impacto es una impronta. ¿Sí? Y se genera exactamente cuando se generó el pico de voltaje. Pero lo asociamos al evento. ¿Ok? Sí, claro. Eso es bien importante. ¿Por qué menciono esto? Hay que identificar el evento y el pico de voltaje. O sea, el impacto emocional. ¿Con qué trabajamos los terapeutas? Los terapeutas debemos trabajar con los picos de voltaje negativos, no los positivos. ¿Por qué crees? Porque los positivos nos hacen evolucionar, nos hacen saltar de la línea, de la inercia, del confort, nos sacan del confort y nos hacen mejores personas, ¿sí? Nos da herramientas, recursos con los que luchar en la vida. Por ejemplo, si en la secundaria ganaste un premio de oratoria y todos te aplauden, obviamente si te estás parado y dices tú, wow, estás digiriendo todos los aplausos, el reconocimiento, te pones feliz. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues obviamente es un pico de voltaje positivo enorme. Y cada vez que quieras, de adulto, hacer una presentación de negocios con gente muy importante que vienen de Japón o algo, en vez de ponerte nervioso, vas a ser exitoso en la exposición, porque vas a recordar esa impronta de que fuiste capaz y eres capaz de hacerlo, el hablar en público. Te da seguridad. Te da seguridad y la obtuviste de ese evento. Muy interesante, y lo refuerzas. Pero ¿qué pasa si pasa algo opuesto en la escuela? Si hay un rechazo, ¿sí? De a lo mejor una niñita que eras novio y de pronto te rechaza de una manera terrible. El pico de voltaje baja y se recuerda. Entonces le va a afectar de una manera tremenda en las relaciones futuras en su vida adulta. Entonces quizá es una persona que frecuentemente es bueno para a lo mejor cortejar al sexo opuesto, invita a salir y todo, pero siempre con un mecanismo de defensa, ¿no? De que, ay, no me vaya a hacer daño, a la defensiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? En vez de tener una relación fructífera, se encarga la misma persona de destruirla. Y de lo peor de todo es inconscientemente. Sí. Es algo terrible. Yo he tratado así muchos casos clínicamente, ¿no? Y se dan cuenta y después ya pues salta la risa, pero es porque eso se dan cuenta, lo tengo que traer de allá, del cubito de basura que se llama subconsciente, y sacarlo a flote para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué pasa?
lo importante es ver las improntas. Y de hecho la teoría que dicen que cuando mueres ves toda tu vida pasar, Ajá. pues eso no es cierto. Ves las fotografías de todas las improntas que tuviste en tu vida, porque son los picos de voltaje que se graban. Prueba de ello es que no te vas a recordar como una película de todas las partes de la vida que son superfluas. O sea, por ejemplo, no vas a recordar cuando ibas caminando para ir a la tienda a comprar, no sé, algo, leche. O no vas a recordar, no sé, todos los días que te lavas los dientes. Pues no, no, la mente humana es eficiente, ¿no? Entonces graba como un disco duro de una computadora los eventos que te definieron en esta vida como persona, tanto positivos como negativos. La idea de esto es llegar a lo bueno, ¿verdad? Fíjate que cuando yo estaba jovencita, Ayer. estaba iba en Puebla, estaba trabajando en Puebla, iba Ajá. en un Volkswagen con un compañero de Sí. trabajo y en una curva él se atravesó imprudentemente y venía un tráiler. Y yo de lo único que me acuerdo que vi, o sea, porque yo sentía que ya nos iba a pegar el tráiler, Ajá. fue la cara de mi hijo. Eso Fíjate. fue todo lo que vi. No vi más que a mi hijo. Fíjate. Preocupada por la situación, ¿verdad? Sí, no sé, bueno, fue tan rápido que lo primero que vi fue a mi Ahí hijo. está. Eso es una impronta. Eso es una impronta. Ese impacto es una impronta. A veces pensamos que la impronta es cuando sucede un acto terrible, pero no. No. La impronta es cuando sabes que empezó y accedió a tu sistema emocional el evento. ¿Sí? Ejemplo, la impronta a veces no es cuando por primera vez le pegaron al niño, cuando lo reprenden de algo, lo regañan. La impronta es cuando volteó a ver a su papá y le vio la mirada y sintió un pánico y se erizó la piel. Esa fue la impronta. No Ok. cuando ya llegó y le pegó, porque ya esperaba el golpe. Es en el momento exacto. Claro, si estaba desprevenido y le golpearon, sí la impronta y tiene que ver con el golpe. Ajá, sí. Porque es cuando accedió el evento al pico de voltaje de mi cerebro y que lo dejé entrar a mi sistema emocional y que le afectó para siempre. Y lo interesante de esto es que la gente dice, no, es que ya pasó el evento, Sí. ya pasó, hace mucho, ya se fue. No es cierto. De hecho, se mete en el subconsciente y si nunca lo trabajaste con la técnica correcta, siempre vas a guardar eso. Y te das cuenta que nunca lo trabajó porque después de eso la persona ya tiene una variación de conducta a raíz de ello. Sí. Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Que todo lo subconsciente es malo? No. Ya dijimos, las memorias positivas ahí las dejamos. Nos conviene. ¿Por qué? Porque de ahí se va a agarrar también, va a tomar, ¿sí?, ciertas memorias que le van a servir en una situación de supervivencia o de desarrollo personal que tiene que lidiar con el mundo. Pero cuando es negativa, pues no le conviene. Entonces, trabajamos con esos picos de voltajes negativos, ¿no?, o inconvenientes. Y bueno, pues aquí iremos viendo definitivamente cómo sucede esto en la sanación, ¿sí? En la sanación, la impronta, si podemos ver en la imagen 3, aquí lo vemos muy claro cómo sucede, fíjate. El cuerpo grita lo que la boca calla, ¿sí? Aquí vemos claramente una imagen en la parte superior izquierda, como el subconsciente, esto es a lo mejor muy conocido ya, ¿verdad? El subconsciente tiene el 95% del control de nuestra mente. Esto en otras culturas, como en culturas nativas indígenas norteamericanas, lo llamaban el perro blanco y el perro, y el perro negro. Ese no tienes de otra, el perro blanco es el consciente y el perro negro es el subconsciente. Y lo llaman también el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Pero aquí vemos con imágenes como, por ejemplo, literalmente se nos hace nudo el estómago, ¿verdad? Tenemos un problema ahí emocional muy grave. También tenemos la boca cerrada, no podemos expresarnos. Y como también ciertos gritos o palabras lastiman y golpean peor que los golpes físicos. La infidelidad y el engaño, ¿no? Pierdes confianza en las personas. Y todo eso se queda como un monstruito, ¿verdad? Lo que podemos ver muy claro en la parte inferior izquierda. Como un monstruito se nos queda atormentándonos. Y literalmente si no trabajamos con estos códigos que están implantados en nuestro cerebro, pues nunca vamos a mejorar. Es una identidad
subconsciente realmente grabada. Y esto sucede porque realmente pues hay de dos sopas aquí nada más, o memoria o identidad personal. Aquí hay que explicar, Gina, cómo funciona esto, cómo funciona de manera normal. Sí, dime, perdón. Ay, perdón, volvemos a la imagen. Sí. Ok, el que está en la parte de abajo es una entidad en la cabeza, son los demonios de tu mente. Pues realmente, en una manera de representar en la antigüedad, que decían mucho la iglesia, ¿verdad? O la religión, de que tienes demonios, estás poseído, etcétera. Realmente es una forma que lo veían, ¿no? Ahora, Sí, ahora lo entendemos diferente. claro. Ahora científicamente le decimos que son agregados, se agregan, son agregados psicológicos. ¿Qué significa esto? Son situaciones emocionales que toman una especie de circuitería donde se graba el subconsciente y es como tener, ¿cómo te puedo explicar? Es como tener como una inteligencia artificial. Sí. Ya ves que en los celulares Sí, muchas sí. veces ahorita ya bajan, creo que en un celular hay una nueva aplicación en el iPhone que se llama Siri, algo así. Sí, ok, Siri, ¿verdad? sí. Algo así. Que te habla y que te dice, Te contesta. te contesta, tú le dices Sí. cosas y te contesta. Hasta te dice, no, no tengo ganas hoy de hacer eso. Y Sí, te sí, contesta, sí, es increíble. impresionante. Es inteligencia artificial. Definitivamente las emociones cuando se meten por improntas en nuestro sistema, toman una vida propia parecida a esa inteligencia artificial. Esto ya está comprobado. Y prueba de ello es que pues muchos hábitos o defectos que tenemos tienen vida propia. Porque Sí. de hecho tú dices, ya mañana ya no quiero estar a dieta. O ya mañana ya no quiero fumar. Pues sí, pero la gente dice, hay una resistencia en mí que me impide no hacerlo de manera natural. Es porque ya tiene vida propia a eso que alimentaste. ¿Sí? Pero en la antigüedad le llamaban pues a esos defectos demonios, ¿verdad? Algunos chiquitos, Sí, otros sí. más grandes, ¿verdad? Sí. Y que si no se trabajaban o no se liberaban por la virtud y la conducta correcta, pues obviamente pasaban a ser parte de nuestra personalidad integral, nuestra identidad. Y eso ya era muy peligroso porque era más difícil sacar tus problemas de ahí, ¿no? Pero definitivamente es una manera de representarlo. Hay que eliminar esas entes, ya sean psicoenergéticos, si lo queremos llamar, Sí. esos entes de inteligencia artificial o esos circuitos psicoemocionales que nos están afectando nuestra conducta. Y es evidente que te afecta, ¿sí? Bueno, Nacer, ¿y cómo encontramos la terapia idónea para cada uno de nosotros? Porque hay gente que va de terapia en terapia, en terapia, medicamentos y no logra sanar del todo. Claro. Aquí para encontrar esta situación quisiera definir por qué la razón de todas las enfermedades físicas, y esto lo quiero puntualizar a todos los que nos están viendo, no hay, así te lo puedo decir categóricamente y firmarlo donde quieran, no hay enfermedad física Ajá. que no se pueda tratar si no es a través de lo emocional. Toda causa de una enfermedad física, toda, más del 80% está comprobado, proviene de una impronta, de una causa psicoemocional que no se ha trabajado. Excepto sin ser fanáticos, algo que pues me acaba de pasar físicamente. Por ejemplo, voy caminando en mi casa, me golpeé en la esquina de una mesa de la sala, pues obviamente me acabo de golpear. Entonces, pues eso no es alguna causa emocional. Aunque ¿Sí? hay terapeutas que dicen que es una forma de que inconsciente en el que tú estás provocando ese Ese daño por accidente. algunas- Pues entonces podríamos decir que hasta eso viene de la mente. Sí. Provocarte tú inconscientemente el accidente, pues para evitarte tú mismo un avance o un progreso a dónde ibas a ir ese día, por temor a, y te provocas tú mismo ese accidente, o esa alergia, o Sí. esa enfermedad. ¿Sí? Pero pues para tratar de no ser tan fanáticos de que todo es mental, sí puede haber situaciones físicas que a lo mejor podríamos decir un porcentaje menor, que pues tenemos que tratarlo físicamente, pero todo lo demás que no es infringido, que es casi todo, proviene de la mente y la emoción. A esto quiero llegar, Gina. Si en tu casa tú te has preguntado, oye, ¿por qué esta diabetes? ¿Por qué este problema de rinitis alérgica, lumbalgia crónica, escoliosis? Sí.
problema de cervicalgia, problemas aquí en las vértebras. ¿Por qué este problema en mi hombro? Me han llegado en consultorios, Gina, jovencitos, jovencitas con problemas de rodillas, con la pierna así, tiesa, que no pueden doblarla. Y van con traumatólogos, van con muchas situaciones químicas, solamente logran doblarla poquito, desinflamar, pero vuelve otra vez la rigidez. Porque no se dan cuenta que todo lo está generando el cerebro, que el cerebro no es más que un esclavo de la mente. El cerebro no determina si es bueno o malo, o lo que es bueno o malo para ti. Obedece lo que tú le indicas en la mente. Y en la mente, tú te defines lo que tú aceptas. Entonces, si tú dices, no, yo no me voy a doblegar ante esta situación, y las rodillas tienen que ver con la flexibilidad. Sí. Y si tienes un problema muy grave de articulación de rodilla, es porque no estás doblegando a situaciones. Y con el tiempo, el cerebro lo que hace es registra esa orden y fabrica, porque el cerebro es increíble, es una farmacia ambulante, fabrica todas las moléculas que te puedas imaginar, incluso que la farmacéutica todavía no puede descubrir, y obedece lo que tú le estás diciendo. Entonces ahorita en el programa, más adelante, vamos a ver un ejemplo real, ¿sí?, clínico, de por qué razón me pasa algo físico y cómo entender a mi cuerpo para sanarme. De otra manera nunca me voy a sanar. Por eso, en realidad, a esto queríamos llegar. La curación es la extirpación o la pausa o el paliativo o el tratamiento del síntoma, pero no es la sanación del problema, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que incluso con muchas terapias alternativas te das cuenta que la gente reincide, o sea, vuelve otra vez a su problema. Porque incluso la cuestión energética o los meridianos de acupuntura, etcétera, vuelve otra vez a reincidir. A lo mejor tarda más tiempo que con la alopatía. A veces con un medicamento tarda rápidamente, vuelve otra vez a reaparecer la enfermedad o el síntoma. Pero con la situación energética, terapéutica, ya no reaparece por mucho tiempo, pero reaparece otra vez. Hasta no tratar la cuestión emocional clave que le apareció el problema físico, no va a sanar la persona. Y te lo puedo decir porque tantos años en consultorio lo he visto. Te he manejado todo tipo de terapias físicas, acupunturales, imanes, magnetoterapia, y me doy cuenta que hasta en eso tarda tiempo, sí tarda, pero reinciden si no trabajan con la parte emocional. Por ejemplo, un ejemplo te puedo poner sencillo. Oye, que me está empezando a aparecer un problema de glaucoma. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ya sabemos la teoría del pH, la alcalinidad, pones magnetos, curas a la persona, no sanas. Entonces pasaba un tiempo, 3 meses si tú gustas, y vuelve a reaparecer el problema. Dice, ¿pero qué pasó? Andaba muy bien. Sí, lo que pasa es que hay que entender qué nos quiere decir tu ser interno a través de tu cuerpo que está gritando que no has trabajado y te lo grita a una parte de tu cuerpo. Congruente esa emoción a el órgano de la situación. En este caso es algo que vi por muchos años que me afectó y que me causaba mucha ira y tristeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Empezaban las células de los ojos a sostener esa emoción y generó caos. O también que no quiero ver. Que no quiero ver. Que no quiero escuchar, empiezo a tener problemas del oído. Sí. Y así, entonces se descubrió con la psicosomática todo tipo de relaciones. Ya existen compendios completos. Ahorita esta ciencia le llaman de muchas maneras. Empezó Luisa Hay empezó con su libro de Sánate a ti mismo, ¿verdad? Pero después sucedió una serie de autores que actualmente tienen diferentes temas, ¿verdad? Como la bioneuroemoción, la biodescodificación, el doctor Hammer con la medicina germánica, y hay muchos diferentes autores. Esto realmente no descubrieron un hilo nuevo, ni nada nuevo, simplemente catalogaron, hicieron un compendio con un lenguaje más científico, más médico, de lo que está aquejándote a tus órganos
desde tu emoción y tu mente. Y si no trabajas ese patrón, no puedes obviamente sanar de raíz tu problema para siempre. Lo bueno es que ya hay compendios. Tú puedes poner en internet, tú lo tecleas, esas palabras de diccionario de las causas de las enfermedades y aparecen los diccionarios gratuitos. Ya puedes entenderte más tu cuerpo qué te está diciendo y gritando. La cuestión aquí es, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad pero no sé cuándo se originó, porque siempre la he tenido, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿y cómo sé qué fue el origen de todo esto? Esto lo puedes hacer de una manera de un examen muy consciente, ahorita vamos a poner un ejemplo, o lo puedes hacer de una manera con un testeo, que se le llama, el testeo se le llama respuesta inteligente muscular, ¿sí? Es muy común. El famoso que se usa en biomagnetismo, de mover la mano, simplemente la respuesta muscular nos dice qué está sucediendo, ¿sí? Entonces lo puedo hacer a través de cualquier parte del cuerpo. Simplemente ya se sabe que el cuerpo entra en resonancia o no resonancia con una respuesta, con una afirmación o con una palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo tu muñeca, por ejemplo, agarro tu brazo, pero agarro los dos brazos y entonces se cuenta que hago esto y te pregunto algo, tu cuerpo, tu brazo, uno de los dos brazos se va a hacer más largo si es un sí. Y si es un no, se queda igual. Y es una respuesta binaria. Y se usa mucho ya para todo tipo de testeo. Es una herramienta invaluable que ha revolucionado ya la cuestión terapéutica en la medicina alternativa para poder conectarnos con las diferentes anomalías, hacer un diagnóstico más profundo y no solamente a nivel biológico. Pero tiene que ser un terapeuta, ¿no? Tiene que saber cómo usar esta técnica, número uno. Sí. Y número dos, tiene que tener pleno dominio y conocimiento de lo que está testeando. Sí. Claro, yo puedo preguntar con un testeo y la respuesta muscular que me va a dar mi paciente, pues me va a decir lo que yo le pregunte. Pero el problema es que si yo le pregunto, vamos a suponer, ¿cuál es la deficiencia vitamínica en tu cuerpo? Y ya voy testeando. Pero si no me sé toda la lista de vitaminas, no voy a poderme informar, ni su ser interior o su mente superior no me va a poder informar qué vitamina le falta. Tengo que preguntarle. Entonces, la terapia no es lo que las personas creen que solamente es intuición, ni tampoco es pura ciencia y estudio. Van las dos. Van las dos juntas. Tiene que ver la inteligencia y tiene que ver también la técnica intuitiva para poder tener la certeza. Por eso, muchas personas, muchas veces con intuición desarrollada, incluso que ven cosas o que ven el aura, dicen, pues yo sé lo que estoy viendo, ahí está, estoy viendo colores, pero no saben interpretarlo. Sí. O saben sentir energías, pero no saben cómo manejarlo. Entonces lo que hacen es mejor, optan por aislarse de eso. Pero aquí me gustaría tener un ejemplo real de cómo funciona esto de las improntas y dónde sucede. En esta imagen, en la imagen 5, si lo podemos ver por aquí, en la imagen 5 específicamente, vamos a ver el modelo mental de cómo sucede esto. Este es un diagrama famosísimo del Ho'oponopono y lo quiero utilizar pero ya de una manera clínica más avanzada. La gente empezó a entender las famosas 4 palabras del lo siento, perdón, te amo y gracias. Ajá. Y no era así de sencillo. De hecho, no es así de sencillo. No lo es. De hecho, pues clínicamente empecé a hacer unas adaptaciones a estas 4 afirmaciones y ya cuando haces más específico el problema o específica la afirmación, ya puedes ahora sí liberar clínicamente la problemática. De otra manera, no se libera porque pues muchas personas, por ejemplo, que me han dicho, no, es que ya leí el libro de la ley de atracción y el Ho'oponopono, pero todavía traigo ahí clavado el problema, todavía tengo el rencor. Aquí vamos a ver en esta imagen en qué nivel sucede el problema de mi enfermedad. Y todo sucede en la mente subconsciente, en la parte más abajo, ahí lo podemos leer. En la mente subconsciente, en la parte más abajo, es donde se graban todas las M. ¿Qué significa la letra M? Son memorias, ¿ok? Y después vemos, después de la mente subconsciente, que es enorme, después podemos ver la mente consciente. Y luego vemos una parte muy interesante, que es la que está realmente sanando a todos los seres humanos en esta nueva era de las terapias alternativas. No importa qué terapia me menciones, el
se encarga de hacer todo. La mente supraconsciente o superconsciente. Y luego tenemos la inteligencia divina. En realidad, la mente superconsciente o supraconsciente, otros le llaman la mente superior, es un reflejo de lo más divino, lo más inteligente, lo más luminoso de nuestro ser. Es una versión increíble, luminosa de nuestro ser. Y la mente subconsciente es una versión oscura de nuestro ser. ¿Sí? Toda la parte del cascarón que llamamos, lo que nos apegamos, esa personalidad o ese ego. Todo ¿sí? lo material, ¿no? Exactamente, También. exactamente. Pero también tenemos la mente consciente, ¿no? Que ella solamente va a decidir sacar la problemática en la que estamos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo real que tenemos, la mente consciente le dice a la mente divina que vamos a trabajar. Una memoria M, mala, es donde nosotros tenemos incrustado un rompimiento de pareja. Y es una memoria. Y está en el subconsciente. O tenemos un problema de violación de una niña. Ahí se graba. O tenemos el problema de un accidente de automóvil. ¿Sí? Ahí se graba. Esa M es la que tenemos que trabajar. Pero lo interesante es que no lo podemos hacer directamente nosotros desde el consciente. Lo hace el superconsciente. Y se lo tenemos que pedir. Y para eso hay técnicas clínicas más profundas. Pero en este programa quiero hacer un ejemplo real de cómo clínicamente reconocemos dónde empezó un problema de impronta y cómo se generó el problema físico. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver claramente en un ejemplo que les traigo clínico en la imagen 6. Lo vamos a ver muy claro. Aquí la impronta clave, ¿sí? La impronta clave lo vamos a ver. Tenemos un evento. Tenemos un evento que, por ejemplo, aquí a los 21 años de edad, la persona tuvo un evento, dice, de desenlace de pareja. Tuvo una separación, ¿sí? Indeseada, a los 21 años. O sea, rompió con su primer amor. Un ejemplo, ¿verdad? Rompió la persona con su novia y ¿qué pasó? No trató su problema emocional, fue una impronta terrible, le afectó y pasó el tiempo. Esto es muy interesante porque cada ser humano tiene diferentes niveles de resistencia. Yo me he dado cuenta clínicamente que un problema de separación, pues una persona aguanta con ello años y otras personas luego a los meses presentan un problema físico, inmediatamente, ¿sí? Y luego después con el tiempo presentan ahora sí el problema físico a lo mejor a los 5 o 6 años, ¿verdad? Cada persona es diferente. Pero lo interesante de esto es que, independientemente de tu resistencia, vas a presentar síntomas, aunque sean pequeñitos, progresivos, cercanos al evento de la impronta. Porque ese voltaje de pico negativo le afecta a las células inmediatamente, ¿sí? Y al orden celular con la que tienen que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? A eso se le llama, en otro tipo de técnicas terapéuticas más avanzadas, que se le llama medicina cuántica, a eso se le llama interferencia. Toda célula tiene su mente, su conciencia, su emoción propia, en todo tejido del ser humano. Y quien coordina esto es nuestra conciencia, nuestra mente humana. El cerebro solamente es un esclavo. El cerebro le dice a la mente humana que todo lo administre molecularmente y distribuya todas las hormonas, todos los líquidos, las moléculas, las funciones de los órganos, las distribuya correctamente como un maestro de orquesta. Pero él no es el que escribe la sinfonía. El que la escribe es tu mente. Entonces, si la mente le dice, cuando rompí con una pareja amorosa, la mente, yo creo en que el amor es frágil, es malo, o no sirvo como persona para amar, si yo me grabo eso en la mente, el cerebro lo registra. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Dice, ok, entonces si yo no soy suficientemente bueno para amar, déjame ver qué órgano del cuerpo físico representa el amor. Y posiblemente va a encontrar las estructuras en la columna vertebral, en los pies, en los órganos reproductores o en el corazón que más afecta al tipo de amor que presentaba.
Muy probablemente, si sexualmente la persona tuvo un problema de que no satisfacía a la mujer, va a empezar a decirse, yo no soy suficientemente hombre. Entonces le va a generar un problema de impotencia o falta de erección. ¿Ok? Y eso se presenta también cuando pierden hijos, ¿no? También. En el hombre y en la mujer. Y en la mujer. En la mujer, en el pecho y en la matriz, y en el Correcto. hombre en la próstata, En la ¿no? próstata, En la próstata. correcto. Pero todo tiene que ver con una connotación específica. No todo problema de un órgano se refiere a un evento específico Ok. todo el tiempo. Hay que interpretar. ¿Por qué? Porque la próstata, porque por ejemplo hay gente que dice, es que en los pechos me pasó algo. Entonces, si no interpretas, esto es un arte, si no interpretas puedes juzgar. Y puedes decirle, no, es que tú perdiste hijos. No. Acordémonos que la mente interpreta de manera abstracta, no literal. Entonces, si la persona tenía, por ejemplo, 2, 3 amistades que su papel era maternal con la amistad, eran hijos afectivos, a quien proveía y cuidaba, si les puede pasar mucho a las personas eso, que se encargan materialmente, económicamente, etcétera, de otras personas. Entonces tienen un sentimiento maternal. Si pierden esa relación, sienten un rompimiento y les duele el pecho, porque fueron hijos afectivos. Entonces aplica esto tanto a hijos biológicos como afectivos. ¿Hijos o padres afectivos? Ah, ¿O los dos? Los dos, o sea, me refiero a que tu papel consciente ante una relación humana puede ser abstracto o literal, pero los dos les va a afectar de la misma manera orgánicamente. Okay. O sea, si como mujer tuviste un problema con el hijo o con la hija, pues te va a afectar en los pechos. Pero ¿qué tal si la persona te dice, pues sí, pero pues yo nunca he tenido hijos? ¿Qué pasó? ¿Por qué me duelen los pechos? Entonces, no hay que acelerarnos en el diagnóstico, hay que hacer Así una es. entrevista. Ok, a ver, cuénteme de su vida y todo. Ah, perfecto. Entonces, con esas personas que tienen una relación muy bonita, 3 años, hubo un conflicto muy grande, se separaron y les dolieron los pechos, porque su relación no era de amistad natural, normal, era una amistad con un papel maternal. Entonces sentiste como que perdías hijos afectivos. Entonces es un arte esta interpretación. Cuando la persona tiene un problema físico en un órgano, muchas veces vienen acompañados de otros problemas físicos. Entonces si combinamos los problemas, ya te vas a dar cuenta con exactitud de dónde viene la problemática. ¿Sí? Sí. Ejemplo, es que la persona no se puede embarazar. Pero, ¿qué tal que te aceleras al diagnóstico y dices, ay, pues si tienes un problema en el endometrio, en el útero, es que rechazas tu feminidad? Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la rechazas? Entonces ya empiezas a preguntarle, no, pues que también tiene quistes en el pecho. Y empiezas en la entrevista. Y entonces le empiezas a preguntar, oye, ¿tienes tu problema con tu hija o algo? Con tu madre. No, o con tu madre. No, en realidad con mi mamá me llevo bien, pero me llevo mal con mi hija. Ah, entonces subconscientemente ya interpretas y dices, tienes miedo, y la persona con mucha pena, pero ya sacas a flote su verdadero núcleo del problema, la impronta. Su problema es que no quiere subconscientemente volver a tener una hija como esa, le da temor y se retraen obviamente los tejidos como defensa y no quieren reproducir. Entonces el endometrio, que es la telita, que obviamente se libera en cada vez que hay menstruación, esa no quiere fijar el producto. O sea, si hay fecundación, el esperma y el óvulo se fecundan, pero no quiere fijar el producto, no quiere fijar el bebé. Entonces, pues obviamente, ya interpretaste, tu problema específico es que te da miedo procrear una hija semejante, pero no te das cuenta. Aunque tu deseo real es volver a tener otro hijo con tu esposo, tú lo rechazas subconscientemente por el temor cómo te llevas con tu hija. Entonces, si eres muy específico y encuentras la impronta clave, ya logras la sanación completo de su vida. De otra manera, puedes hacer muchas terapias y no vas a lograr que la persona se embarace, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Pero volviendo a la misma imagen, y nos congelamos ahí un poquito, unos 3 minutos, volviendo a la misma imagen, fíjate este caso que me decías de la próstata, Gina. Muy interesante, mira. Si nos vamos a la parte de abajo, ¿por qué pongo 2 casos diferentes? Porque a los 21 años este mismo hombre tiene un rompimiento de pareja. Y luego somatiza, o sea, presenta el problema hasta los 32 años
en septiembre a los 32 años, esta persona le empieza a dar un problema de que tiene una compresión, le duele la espalda. Okay. Y tiene un dolor específico entre la cuarta y quinta vértebra dorsal. Y ahí hay un disco que le duele, le pellizca. ¿Sí? Tiene un dolor de espalda. Y curiosamente, bueno, es una connotación, ¿verdad? Curiosamente ahí se encuentra el chakra 4, el del amor. Okay. Lógico. Okay. ¿Qué pasó? A los 21 años rompió con la pareja, poco a poquito le empieza a dar el dolor, pero ya se le presenta como un problema serio de hernia discal, que se comprime y ya no tiene un colchoncito porque ya no tiene soporte emocional. Sí. Ah, bueno, el cerebro dice ya no va a haber colchón ahí, porque tú ya no sientes amor o soporte en el amor. Y se empieza a dislocar o se empieza a comprimir el disco entre la cuarta y quinta vértebra dorsal. Perfecto. ¿Y qué sucede? La persona me informa que va con quiroprácticos, me informa que ha hecho todo tipo de fisioterapias, se le compone el dolor unos 2-3 meses y vuelve el dolor. Y le digo, hasta que no trabajes tu rompimiento de pareja, no te vas a jamás a sanar. Te vas a curar con muchas terapias, pero nunca te vas a sanar. Siempre te va a regresar el problema. Y si no lo trabajas, con el tiempo se vuelve crónico. Y ya las células muy difícilmente van a funcionar ahí. Y después va a requerir un implante de plástico o algo para que soporten eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué tipo de emoción? ¿Qué tipo de problema sucedió con la persona? Pues tienes que ir con un terapeuta experimentado para que en la entrevista te diga cuál es la emoción o el evento que le proporcionó o que le causó su problema físico. Normalmente viene relacionado cuando le preguntas, ¿cuál es tu problema? Y te dice, pues mi espalda me duele acá. Ok. Y le preguntas, ¿cuándo comenzaste con el dolorcito? Así es. Ahí está todo el secreto. Y te dice, no, pues hace muchos años. ¿Ok? Y finalmente te dice, le preguntas, ¿cuándo? ¿Qué evento te pasó cerca del dolorcito? No, pues me pasó el rompimiento de la pareja. Ajá. Ah, perfecto. Entonces ya el terapeuta busca la impronta específica. Ya las técnicas, digo, no es tema de este programa, pero si cualquier técnica que trabaje con esa impronta clave, ahora sí va a sanar de por vida a la persona. La diabetes. La diabetes. La diabetes son personas que se entregan de más. ¿Pero es curable? Si logras entender cuál es la impronta. Mira, hay una polémica muy grande con la diabetes. Realmente hay gente que dice que no se cura, se controla. Hay gente que dice que sí se cura. Yo soy partidario a que todo en este cuerpo humano está destinado a sanar. Todo. Perfecto. Todo. Excepto que hay algunas enfermedades que en mi experiencia como terapeuta, que ya llevo muchos años, me he encontrado que hay enfermedades que no se curan porque es como una especie de lección de vida que tú mismo te estás poniendo y provocando desde tu ser interior para poder tomar conciencia de cosas que no he querido tomar conciencia. Y es como un freno, ¿sí? No es un castigo, es como un freno, ¿sí? Para poder sanar otras situaciones de mi vida que estoy en peligro. Ejemplo, si me pasa un problema de parálisis, ¿sí? Y me voy a la cama, quizá mi cuerpo y mi ser interior me estaba protegiendo de mandarme a la cama porque estaba tan acelerado y tan estresado que si no me mandaba a la cama con una parálisis, lo que seguía era un paro cardíaco fulminante y moría. Entonces es muy interesante cómo hay que tomar esta perspectiva del cuerpo humano, como esto que me voy a poner en esta última imagen. ¿Sí? En la imagen 7, nomás un flachazo rápido. Sí, porque pueden investigarlo en internet. Okay. Sí, yo sé que nos quedan pocos minutos. Pueden checarlo en internet. Fíjense como, por ejemplo, cada parte del cuerpo tiene una relación, ¿sí? Con nosotros. El lado izquierdo de la mujer, el lado derecho del padre o del hombre, etcétera. Todo esto podemos investigarlo en internet perfectamente. Y este es un ejemplo chiquitito, ¿no? Realmente, Gina, digo, quedan pocos minutos, es un tema fascinante. Sí. Aquí lo que quería demostrar, por ejemplo, en el problema de próstata, es que la persona, uno de los pacientes tenía un problema de infidelidad, lo descubren, pierde autoridad en su casa porque lo tratan mal, entonces la hombría tiene que ver con la próstata y empieza a tener problemas de próstata. Va con el urólogo, todo tipo de medicamentos no le hacen efecto, hasta que tratamos su problema emocional, sanó de por vida. Fue algo impresionante, ¿no? Muy bonito todo ese tema. Entonces, ¿cuál es el tema
central con el que quiero concluir aquí. Escucha tu cuerpo. Si tienes dolencias en tu cuerpo crónicas, si tienes problemas nuevos, emergentes en tu cuerpo, interesantes o que empiezan a emerger, escucha la razón, lo que te quiere decir tu ser interno, porque no te va a hablar como tú y yo aquí presentes, pero te lo va a gritar a través de tu cuerpo. El cuerpo es el más grande sabio médico que tenemos, porque tiene mucho en la evolución humana. Ha pasado mucho evolucionando para llegar a esta gran estructura del ser humano. Hay que escuchar nuestro cuerpo y luego trabajar con lo que realmente es la causa de las enfermedades físicas. De otra manera, solamente vas a reincidir y no sanar, sino curar temporalmente, pero no sanar, ¿sí? Qué interesante, Nasser. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado y de verdad tómense el tiempo para checarse, para escucharse. Es muy importante. Gracias, Nasser, nuevamente. Hombre, muchas gracias a ti, Gina. Y pues cualquier pregunta aquí en cabina, y pues espero estarte apoyando en cualquier otro tipo de temas para despertar la conciencia en la gente, ¿no? Claro que sí, muchas gracias y yo lo acepto. Gracias a todos ustedes, bendiciones, que tengan una semana llena de bendiciones. Cuídense mucho.